En este video, te contaré una historia real, una de esas que te rompen por dentro, para después reconstruirte. Es la historia de cómo un hombre encontró a Dios justo cuando estaba a punto de perderlo todo, en el lugar más oscuro que puedas imaginar. Quédate hasta el final, porque te aseguro que este testimonio tocará tu corazón y te recordará que, incluso en el abismo más profundo, siempre hay una luz esperando. Desde muy pequeño, él aprendió una lección que ningún niño debería aprender: cómo sobrevivir, en lugar de cómo vivir. Su hogar, ese lugar que debía ser un refugio seguro y lleno de amor, se convirtió en un campo de batalla. Los golpes resonaban más que las risas. Los gritos ahogaban cualquier palabra de consuelo, y el silencio obligado se convirtió en la banda sonora de su infancia. ¿Has sentido alguna vez ese silencio que grita? Él, sí, creció con una idea retorcida y dolorosa: que el amor dolía, que era sinónimo de sufrimiento, y que la vida no era más que un castigo que había llegado demasiado temprano. Era solo un niño con ojos curiosos y un corazón lleno de preguntas que se perdían en el aire. Pero nadie, absolutamente nadie, se detenía a responderle. Esa falta de respuestas fue el primer ladrillo del muro que empezó a construir alrededor de su corazón. Cada día añadía uno nuevo, aislándose del mundo que tanto lo lastimaba. Aprendió a no esperar nada, a no confiar en nadie, y a creer que estaba completamente solo en su dolor. Con la llegada de la adolescencia, llegaron también unas ganas desesperadas de huir, de escapar de esa realidad que lo asfixiaba. Y encontró una salida, o al menos eso creyó él. El alcohol y las drogas se convirtieron en su refugio barato, una anestesia temporal para el dolor que lo consumía por dentro. Cada noche era una nueva oportunidad para desconectar, para olvidar quién era y de dónde venía. Pero cada amanecer, la realidad lo golpeaba con más fuerza, y la caída era cada vez más profunda. Lo que empezó como una simple escapada de fin de semana, una forma de sentirse parte de algo, se transformó rápidamente en una cárcel sin rejas. Los amigos de fiesta, esos compañeros de risas efímeras y noches borrosas, se convirtieron sin que él se diera cuenta en cómplices de su propia destrucción. Le ofrecían una mano, sí, pero solo para empujarlo más adentro del abismo. Él pensaba que controlaba la situación, que podía dejarlo cuando quisiera. Pero la verdad es que ya no era dueño de sus decisiones. La adicción había tomado el volante de su vida y lo conducía a toda velocidad hacia un precipicio del que parecía no haber retorno. Y entonces llegó el día en que cruzó la línea. Una mala decisión, una de tantas, pero esta vez fue diferente. Esta vez no hubo vuelta atrás. El sonido estridente de las sirenas rompió la noche. Las luces rojas y azules bailaron sobre su rostro asustado, y el frío metal de unas esposas en sus muñecas le confirmó que su destino acababa de cambiar para siempre. La prisión, ese lugar que antes solo existía en las películas, ahora era su nueva realidad. Esas 4 paredes se convirtieron en un eco constante de todos sus errores, de cada mala decisión, de cada oportunidad perdida. El ruido de la fiesta, la música a todo volumen, las voces de sus supuestos amigos. Todo se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo se quedó completamente solo con la persona que más temía en el mundo. Él mismo. No había distracciones, no había escapatoria. Solo él y el reflejo de un joven perdido en el espejo, un reflejo que ya no reconocía. El silencio de esa celda era más ensordecedor que cualquier grito que hubiera escuchado en su infancia, porque ahora los gritos venían de su interior. En medio de esa soledad y desesperación, en el lugar que parecía el fin del camino, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras el sol se filtraba débilmente por los barrotes de su celda, un hombre se le acercó. Era un voluntario de un ministerio carcelario, y le habló de Cristo. Al principio, él simplemente se rió. Una risa amarga, llena de cinismo. Dios, Jesús, pensó que era una broma de mal gusto. Es demasiado tarde para almas
como la mía, se dijo. Creía que estaba tan manchado, tan roto, que no había perdón ni redención posible para él. Sin embargo, aunque su mente lo rechazaba, una pequeña parte de su ser, muy en el fondo de su corazón herido, quería creer. Anhelaba con todas sus fuerzas que existiera una salida, una pequeña rendija de luz en esa oscuridad absoluta. Pasaron los días, y esa conversación seguía resonando en su cabeza, hasta que una noche tocó fondo. El dolor, la culpa y la soledad se hicieron tan insoportables que sintió que no podía más. Y en ese abismo, en la más profunda de sus desesperaciones, cerró los ojos. No fue una oración elegante, ni aprendida de memoria. Fue un susurro, un ruego que salió desde lo más profundo de su alma rota. Dijo: sí, de verdad estás ahí. Si eres real, sáname, ayúdame, porque yo ya no puedo más. Y en ese instante, algo cambió. No hubo un trueno, ni una luz cegadora. Fue algo mucho más sutil, pero innegablemente real. Fue como si la densa oscuridad que lo envolvía cediera un poco, como si alguien, en la lejanía, hubiera encendido una luz suave. Era apenas un faro a la distancia, pero fue suficiente. Suficiente para darle una pizca de esperanza. Suficiente para empezar a caminar en una nueva dirección. A partir de ese día, la Biblia, ese libro que antes le parecía irrelevante, se convirtió en su nuevo refugio. Cada página, cada versículo, era como un bálsamo para sus heridas. Descubrió una verdad que transformó su perspectiva por completo. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Entendió que el amor de Dios no se gana, se recibe. Y a través de esas lecturas, comenzó el verdadero proceso de liberación. Comprendió que las cadenas más fuertes que lo habían atado durante toda su vida no eran las de metal que lo mantenían en esa celda, no las cadenas más pesadas, las más difíciles de romper, eran las que él mismo se había puesto. Las cadenas del rencor, de la culpa, de la falta de perdón, hacia sí mismo y hacia quienes lo habían herido. Y poco a poco, con cada oración y cada palabra leída, esas cadenas invisibles comenzaron a caer. Pasaron los años y el tiempo en prisión, que al principio parecía una condena, se transformó en un tiempo de sanación y preparación. Y un día, las puertas de la prisión se abrieron, pero el hombre que salió no era el mismo joven perdido y autodestructivo que había entrado. Era un hombre nuevo, un hombre con una fe inquebrantable, una fe forjada en el fuego de la prueba, un hombre con una paz que sobrepasaba todo entendimiento, y por primera vez en su vida, con un propósito claro, uno que jamás se hubiera atrevido a imaginar. Salió libre, no solo de la cárcel física, sino de la prisión de su propio pasado. Hoy, la vida de este hombre es un testimonio vivo del poder de la redención. Dedica sus días a ayudar a jóvenes que, como él en el pasado, están perdidos, buscando apagar sus miedos y su dolor con lo primero que encuentran, ya sea el alcohol, las drogas o cualquier otra adicción. Él los entiende, porque ha caminado por ese mismo valle de sombras. Les ofrece no solo un consejo, sino su propia historia como prueba de que si hay salida. Hoy puede mirar atrás y abrazar a ese niño asustado que fue. Puede perdonarse por cada herida, por cada error, por cada cicatriz, porque ahora sabe que esas cicatrices no son un símbolo de vergüenza, sino un recordatorio de las batallas que ha ganado. Hoy, sabe con certeza que Dios tomó su mano en el momento exacto, justo cuando estaba a punto de rendirse y soltarlo todo. Su historia nos enseña una lección poderosa. Algunas caídas no llegan a tu vida para destruirte. A veces tienes que caer hasta lo más hondo para, desde allí, encontrar el único camino que te lleva hacia arriba, hacia tu verdadera vida, hacia tu propósito. Y la suya, su verdadera vida, comenzó el día que Cristo tocó a la puerta de su infierno personal. Y él, finalmente,
con un corazón tembloroso pero lleno de esperanza, decidió abrir. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de fe y transformación. Si este video te ha tocado el corazón o te ha dado un poco de esperanza, te pido que le des un me gusta y lo compartas con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte más testimonios como este. Y me encantaría saber tu opinión. Déjame en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos en el próximo video. Que Dios te bendiga.